Muy buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad, en el curso de aritmética para sexto grado, vamos a ver el tema de conjunto de potencia. Recuerda, si el conjunto A tiene elementos 7, 8, 12, 15, 18, cuando tú veas esta notación, este símbolo significa cardinal de A. Y esto significa cardinal de la potencia de A. Pero tú, ¿cómo lo vas a entender? Lo vas a entender de esta manera. Y tú también tienes que preguntarte, así como lo hago yo: ¿cuántos elementos tiene A? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Así tienes que hacerte la pregunta. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es todo. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Para eso yo te voy a dar una fórmula. Esta fórmula es así: se pone 2 abajo y se pone número de elementos de A arriba. Como el número de elementos de A tiene 5, sería, en vez de colocar esto que está acá, voy a colocar 5. 2 a la quinta significa 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Tiene 32 elementos el conjunto potencia de A. Vamos a ver algunos ejercicios complementarios en forma general. Si el conjunto A no tiene elementos, es vacío, el conjunto es vacío. ¿Cuántos elementos tiene A? No tiene ninguno, 0. Pero ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Este 0 se coloca arriba, 2 a la 0 es 1. ¿Cuántos elementos tiene A? 0. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A de este? 1. Veamos aquí, el conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 1. Ahí está. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Utilizo la fórmula: 2 abajo, 1 arriba. 2 a la 1, 2. Veamos otro ejemplo más. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 1 y 2. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? 2 aquí y el 2 arriba. 4. 4 elementos tiene el conjunto potencia de A. Veamos ahora. ¿Cuántos elementos tiene A? 1, 2, 3. Ahí está. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? 2 al cubo. El 3 pasa arriba. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. Así sucesivamente. Así sucesivamente. Veamos ahora aquí. Problema número 1. De acuerdo al conjunto C, tiene elementos M, N, P, Q. Determina los elementos de su conjunto potencia. Determina los elementos de su conjunto potencia. No te están preguntando cuántos elementos tiene, pero vamos a hallarlo todo. Primero, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de C? La fórmula es 2 arriba NC. En lugar de NC colocamos 4. Sería 2 a la cuarta, 16. Ahora, aquí me están preguntando: determina los elementos, no cuántos. ¿Cuántos tiene el conjunto potencia de C? ¿Cuántos elementos tiene? 16. ¿Cómo lo hallamos? Bien, vamos a hallar los elementos del conjunto potencia de C. Primero colocamos este símbolo que significa vacío y agarramos de 1 en 1 entre llaves. M entre llaves, N entre llaves, P entre llaves, Q entre llaves. Ahora de 2 en 2. MN entre llaves, MP entre llaves, MQ entre llaves, NP entre llaves, NQ entre llaves, PQ entre llaves. Ahora de 3 en 3. MNP entre llaves, MNQ entre llaves, NPQ entre llaves y finalmente MPQ entre llaves. Y por último, el conjunto C, que viene a ser de 4 elementos. Si contamos, debe existir 16. Veamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos. Ahí está el ejercicio. Me pide cuáles son. Determina. Ahí están. Problema número 2. Si un conjunto tiene 5 elementos, ¿cuántos elementos posee el conjunto potencia? Veamos. Me está diciendo que tiene 5 elementos. Bueno, eso le he puesto letras. El conjunto A tiene A, B, C, D, E. ¿Cuántos elementos tiene? Número de elementos de A, 5. Eso es lo que me están diciendo. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Utilizo la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. 2 a la NA. Como NA vale 5, sería 2 a la quinta, o sea, 32 elementos tiene el conjunto potencia de A. ¿Ya? Problema número 3. Si el número de subconjuntos que tiene un conjunto es 64, ¿cuántos elementos tiene dicho conjunto? Nos están preguntando al revés ahora. Nos están diciendo que el número de elementos de un conjunto potencia es 64. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Entonces, nosotros sabemos, lo planteamos así, número de elementos de conjunto potencia igual a 64. En el lugar de colocar esta expresión, colocamos su reemplazo, que viene a ser 2 a la n entre paréntesis a. Es igual a 64, pero 64 se puede escribir como 2 a la sexta. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Observamos que ambas cantidades que están abajo son iguales. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, el número de elementos de A es 6. El conjunto que tiene 6 elementos tiene 64 subconjuntos. Nos han preguntado al revés. Hay que tener cuidado. A continuación tenemos las operaciones entre conjuntos. Unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Y algunos problemas tipo. Veamos rápidamente. El conjunto A tiene estos elementos, el conjunto B tiene estos elementos. Hacemos su diagrama de Venn. Vemos que elementos comunes son la A y la E. Recordando, ¿cuántos elementos tiene A? 5. ¿Cuántos elementos de B tiene? 5. Vamos a hallar la unión. La unión son todos los elementos. A, B, C, D, E, I, O, U. Y la intersección viene a ser solamente el centro, la A y la E. Ahí está. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el conjunto C y el conjunto D, pero no vemos que no tienen elementos comunes, por lo tanto están separados. Como están separados, vamos a ver la unión. La unión es todos los elementos de C más todos los elementos de D. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La intersección entre C y D no hay. Se escribe entre llaves o se escribe una bolita con una rayita. ¿Ya? Este símbolo. No vayas a colocar esto dentro, porque si no sería unitario. Ten cuidado. Veamos el ejercicio número 3. Me piden hallar la unión y también la intersección. Si nos damos cuenta, N y M, al hacer el diagrama de Venn, vemos que M está dentro de N, tal como se muestra. Por lo tanto, los elementos de la unión serían todos los que están acá dentro, todos, desde el 0 hasta el 9. ¿Y cuál sería la intersección entre N y M? Sería solamente esto que está acá, el 2, el 3, el 5 y el 7. Problema tipo. Veamos. El conjunto A tiene 20 elementos, el conjunto B tiene 18 elementos, la intersección de A y B tiene 15 elementos y me piden calcular cuántos elementos tiene
la unión. Veamos cómo se resuelve. A tiene 20 elementos, ahí está. B tiene 18 elementos, ahí está. Pero para poder resolver este problema, tú tienes que empezar a llenar en el centro, empezando por acá. ¿Cuántos elementos tiene la intersección? 15. Llenas acá. Pero como te dicen que hay 20 acá, entonces sería 20 menos 15, 5. Acá está la operación. Como acá te dice que hay 18 y tú has colocado ya 15 en el medio, entonces ¿cuánto te faltarían? Sería 18 menos 15, 3 en esta parte. Y como te preguntan cuántos elementos tiene la unión de A con el conjunto B, entonces sería 5 más 15 más 3. 5 más 15 más 3 sería 23. Problema número 5. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Hago su diagrama de Venn. Al hacer su diagrama de Venn, observo que en ambos conjuntos hay elementos comunes. El 3, el 4, el 5 y el 6. Y así se tendría que graficar. Una vez graficado, paso a responder estas preguntas que están acá. Una vez graficado, ten cuidado, primero se hace el diagrama de Venn. Se fija si hay elementos comunes o no. En este caso sí. Esto te va a ayudar a resolver las preguntas que están acá, A menos B y B menos A. Lo de rojo es A menos B. Si le quito esto, A menos B, me quedaría con 0, 1 y 2. Acá está. A menos B. B menos A. Acá está B, le quito A. Me quedo con ¿qué elementos? Con 7 y 8. Aquí está. 7 y 8, B menos A. Problema número 6. Sean los conjuntos C y D. C tiene elementos A, B, C, D, E y F. Y D, C, D y E. Observo al hacer mi diagrama de D que todos los elementos de D están dentro de C. Y así sería su gráfica. Tengan cuidado, así tendría que ser su gráfica. ¿Ya? No se cruzan, uno está dentro de otro. Ahora, a mí me piden C triangulito B. Esto se llama C diferencia simétrica B. Vas a utilizar esta fórmula que está acá. Esta. Primero vas a hallar C menos D, luego vas a hallar D menos C y lo vas a unir. Entonces, vamos a ver arriba, a ver. C menos D. C le quito D. Al quitarle D me queda A, B, F. A, B y F. Ahora al revés. D menos C. A D le quito C. Al quitarle, le quito todo. No me quedo con nada. Por lo tanto, queda vacío. Ahora, ¿qué debo hacer con estos dos resultados? Lo tengo que unir. Al unir este conjunto con este, resulta este mismo. Acá está. ABF unido con vacío resulta ABF. Esa es la diferencia simétrica. El conjunto C, diferencia simétrica con D. Estos serían sus elementos. Problema número 7. De acuerdo a los conjuntos. Tengo el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B. Lo primero que hay que hacer es el diagrama de Venn. Como este es el conjunto universal, es un rectángulo. Dentro de ese rectángulo se va a encontrar dos conjuntos que se están cruzando. ¿Por qué? Porque entre el conjunto A y el conjunto B hay elementos comunes que son el 5 y el 6. Entonces su gráfica sería así, dentro del rectángulo. Una vez que está la gráfica, como vuelvo a decir, se te va a hacer más fácil. Para hallar A triangulito B y luego tengo que hallar su complemento. Esa comita que tú ves arriba se llama complemento. Primero A triangulito B. Para hallar A triangulito B tengo que hallar A menos B y luego B menos A y lo tengo que unir. Repito, A menos B, B menos A y luego lo uno. A menos B. Acá está A menos B. Es 2, 3 y 4. Acá está. Luego B menos A. Este es
B, le quito A, me quedo con 7 y 8, acá está. Luego lo junto, 2, 3, 4, 7 y 8, ahí está. Ese es el A triangulito B. Pero no me están preguntando eso, me están preguntando el complemento de este conjunto que salió acá. Entonces, el complemento de este conjunto, si tú lo has hecho bien tu gráfica, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Todo lo que está de blanco es esto que está aquí. Y el complemento vendría a ser todo lo que no está de blanco. Todo lo que no está de blanco. ¿Qué no está de blanco? El 0, el 1, el 9. ¿Quién más? El 5 y el 6. Acá está. Ese es el complemento de A triangulito B. C, triangulito B. C y B. Si tú te das cuenta, C triangulito B vendría a ser 1, 3, 5, 4 y 6. 1, 3, 5, 4 y 6. Son todo B y C, pero sin el medio. Ese es el truco. B triangulito A, B con A. Son todos los elementos de A con B, pero el medio no. O sea, no voy a conseguir ni el 5 ni el 3. Ese es un truco, un artificio matemático. Sería 0, 2, 1, 7 y 9. 1, 7 y 9. No importa que estén desordenados, con tal que estén todos. ¿Entienden? Con tal que estén todos. Igual acá. Veamos. F con G. F con G. Son todos los elementos que no estén en la intersección. A ver. F con G. ¿Quiénes están en la intersección? 3, 1 y 5. ¿Quiénes no están en la intersección? 9, 7 y 6. 9, 7, 9, 7 y 6. Y el 4. En cambio, estos tres sí están en la intersección de F con G. E con G. E con G. Busco el medio. ¿Dónde está el medio? Ah, está acá. ¿Qué elementos están en E y en G? Pero sin considerar el 3. 0, 2, 7, 9. ¿Quién más? 1, 5 y 4. La tarea queda para ustedes. Bueno, hagan el esfuerzo posible por tratar de desarrollar. Si hay algún inconveniente, nuevamente repasen y ejercicio que lo ven muy difícil lo dejan, ¿ya? Luego en una clase formal ya lo vamos a ver.